Hola, el día de hoy les damos la bienvenida a la segunda época del podcast del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Yo soy Axel Fernández y creo que no había mejor manera de comenzar esta nueva época de este contenido que con el multifacético doctor Axel Barceló. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, me da mucho gusto de que tengamos una segunda temporada. ¿Cómo le vamos a decir? Sí, temporada época, es una reedición, o sea, una edición. Pues, y por supuesto que me hayas invitado, la verdad, estoy muy honrado. Que bueno, sí, yo estoy muy contento de que seas igual el primer invitado de esta nueva época, porque pues una anécdota que tengo por ahí es que tú igual fuiste mi primer profesor de la facultad, lo cual, y también implicó que también fuiste la primer investigador en filosofía que yo conocí, porque yo no sabía que eso era una cosa que se podía hacer. Yo tampoco, yo no sé cómo terminé en filosofía, no tenía ni idea de qué era la filosofía, pero entre más me enteraba de las cosas que sucedían en la filosofía profesional, más me gustó y ahora terminé, mira, de investigador. Sí, justo en esas épocas yo recuerdo mucho que cuando yo les hablaba, porque justo entramos toda la generación de CCH, entró a diferentes facultades, y cuando yo les empecé a hablar como de que no, es que en filosofía puedes hacer investigación, era muy contraintuitivo, era como muy como de, ¿pero qué investiga un filósofo? ¿No? Porque creo que muchas veces tenemos como una idea muy arqueológica de la investigación, o sea, nos imaginamos muy Indiana Jones buscando cosas, o muy de experimentación, ¿no? Nos imaginamos a alguien poniendo cosas en tubos de ensayo y demás cosas, ¿no? Entonces, eso era, por ahí quería que comenzáramos la conversación un poco. ¿Tú cuál dirías que es la labor de un investigador en filosofía? Más o menos, ¿qué tipo de cosas hace? ¿Por qué le pagan a alguien así? Pues, no es muy distinto, efectivamente no es muy distinto de lo que hace la gente que hace investigación de otro tipo. También mi padre se dedicaba a la investigación, él era de esos de bata, laboratorio y bueno, cosas físicas, casi no mezclaba cosillas. Pero utilizaba las manos, bueno, utilizaban aparatos, ya toda la investigación ahora se hace con aparatos, apretaba botones. Y entonces yo pues viví toda mi vida lo que él hacía y veo lo que ahora yo hago y no es muy distinto. O sea, la investigación es lo que la gente piensa que es decir, tratar de juntar evidencia para poder resolver un problema o responder una pregunta o explicar un fenómeno. Eso es lo que hacemos, igual que lo que hace esa gente, nada más que algunas personas necesitan hacerlo con experimentos, como tú bien dices, saliendo al campo, y otros, no sé, como los matemáticos, como los lingüistas, pues lo hacemos sentados en sillones como estos, enfrente de la computadora, pensando y dialogando con otras personas, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue estar tratando de encontrar respuestas que sean definitivas, que sean objetivas, que no sean tu mera opinión, sino encontrar algo que sustente pues, las respuestas a los problemas filosóficos. Claro. Sí, y justo, bueno, la razón que tenemos como base de esta conversación es el libro de Axel, que es Falibilidad y Normatividad, un análisis filosófico de la suerte, que es un libro que sacaste ya hace algunos años, pero como es buena filosofía, podemos seguirlo leyendo, lo cual es muy bueno. Y sí, la verdad es un libro que me gustó mucho leer, me pareció muy estimulante, y el tema me parece como también muy interesante para hablar de esto, de lo que es hacer investigación en filosofía, ¿no? Porque es un tema como que hay curioso, al menos de entrada, ¿no? Sí, la suerte es un tema que está presente en muchos fenómenos, pero que como que nunca se le pone el centro de atención, ¿no? Como que toca con muchos otros temas que a mucha gente le interesa, que se ha hecho mucho trabajo, pero sí dedicarle nada más a la suerte, sí he visto poco trabajo. Sí, que justo de pronto intuitivamente, por ejemplo, yo pensaba mucho en esto de que cuando pensamos en suerte, pensamos muchas veces en estas áreas como mágicas, ¿no? O sea, como amuletos de la suerte. Claro. O también en estas cosas como estas frases, ¿no? Cuando la gente dice como de, no, yo no necesito suerte porque la suerte es para mediocres, ¿no? Entonces pareciera ser que es como este pedacito de indeterminación que de pronto hasta parece que es justo esa cosa a la que ni siquiera es posible acercarse, ¿no? Parece más cercano a lo místico y demás, ¿no? Sí, fíjate que desde que escribí el libro, yo pensé que pues ya había explicado la suerte, ¿no? Pero después, efectivamente, hablando con la gente, dicen, bueno, y esta otra parte, te faltó esta otra parte, y sí me he dado cuenta que el fenómeno es, aunque es lo suficientemente rico como para escribir todo un libro, en realidad es mucho más complejo y hay muchas cosas en las que no me dediqué, pero creo que podría haberlo extendido, porque creo que lo que digo ahí en el libro sobre la suerte sí tiene que ver con todas estas cosas, sí tiene que ver con por qué la gente tiene creencias, pues, ¿cómo la vamos a llamar? Pues sí, no sé, pero
digo, cercanos a la magia, a lo místico, exactamente, metafísicas, ¿no? ajá, Digamos. sobre la suerte, ¿por qué también? Y esto estoy, la primera comentario que dijiste sí es más cercano a lo que trata el libro, ¿no? De por qué nos sentimos mal de reconocer que si logramos algo muchas veces por suerte, ¿no? Como que no tiene esa parte moral, ¿no? Que tú acabas de identificar muy bien. Esa parte sí está más tocada en el libro, pero sí, yo creo que ahora si volviera a escribir el libro o si escribiera una segunda parte, me gustaría meter todos estos otros aspectos de la suerte que sí creo que están muy, muy cercanos a los que sí trata en el libro. Que fíjate que ahorita que mientras contestabas esto, se me hace que eso también te muestra cierta cercanía con otros tipos de investigación, porque lo mismo te pasa cuando agarras cualquier fenómeno y te pones a investigarlo, ¿no? O sea, es decir, pensaba, si es un ejemplo un poco sencillo, pero sí es como pensar en alguien que quiere investigar a los choloescuincles, por ejemplo. Y entonces alguien puede agarrar y decir como de, pues tiene cierto tipo de morfología, tiene cierta historia evolutiva y demás cosas, pero alguien puede decir, oye, y toda la parte que tiene que ver con el Día de Muertos y la cultura mexicana, y es una cosa que pues el biólogo quizás no va a llegar hasta allá, ¿no? O quizás no en una primera ocasión, ¿no? Quizás después se puede extender más el estudio, pero sí, no siempre que atrapas un fenómeno para intentar entenderlo, pues te va a tocar dejar cosas fuera y... Es muy feo porque entonces me da miedo que vean, un libro sobre la suerte, un análisis filosófico de la suerte. Mucha gente piensa en cosas que no vaya a encontrar y eso me va a dar mucha pena, pero espero que si ustedes lo leen, sí encuentren cosas interesantes sobre qué es la suerte y por qué es tan importante en nuestra vida. Sí, que fíjate que yo creería, en realidad ahorita que decías que no lo metes tanto, yo creo que de cierta forma sí está presente estas cosas, o sea, sí los tocas de diferente manera y sí hay maneras, sí hay relaciones ahí puestas, ¿no? También digo, al final de cuentas los libros de filosofía también son preguntas, ¿no? Y también se trata de eso, ¿no? De la reflexión que podemos seguir haciendo con respecto a esas preguntas. Y entonces te quería preguntar, o sea, justo, digo, tanto sobre la suerte como la falibilidad y la normatividad, ¿cuál fue tu historia de por qué empezaste a entrar en este tipo de temas? Porque justo, digo, hoy en día la mayoría de los investigadores, no solo en filosofía, sino en general, el material que sacan regularmente son papers, ¿no? Son artículos, que justo, digo, si la audiencia no lo sabe, son justo textos mucho más breves. Yo pensaba que incluso, ves que nuestra conversación sobre pop de alguna vez, pensaba que es similar a que ahora los artistas sacan más sencillos que discos completos, ¿no? Porque justo ahora, pues eso, ahora perteneces a una institución, tienes que estar demostrando que hay avances en tu trabajo, entonces tiene más sentido sacar estos textos breves. Entonces, hacer un libro es una cosa difícil, ¿no? Es decir, porque requiere mucho más tiempo, requiere... Entonces, ¿de qué manera te acercaste al tema y cómo te fue llevando hacia hacerlo un libro completo? Pues son dos preguntas muy distintas, porque por un lado, efectivamente, a mí me gusta mucho y así lo que más hago es escribir papers, claramente. Tengo 2 libros y eso fue así una cosa muy, muy, muy rara. Especialmente el primero. El primer libro que haces, pues ahí es donde sí no tienes la menor idea de lo que estás haciendo. Entonces yo me acerqué al libro súper ambicioso, ¿no? O sea, en el primer libro que escribí yo pensé que realmente iba a revolucionar la filosofía, tenía unas ambiciones gigantescas y es cierto, o sea, si tú lo lees, trato de trastocar todos los temas, este es un libro muy, muy, muy ambicioso y me tardó muchísimo tiempo. Y me tardaron muchísimos años, fue muy desgastante. Entonces, para mi segundo libro dije, no, vamos a hacer todo lo contrario. Ya no, nada de querer revolucionar la filosofía. Claramente no revolucioné la filosofía con el primer libro, entonces también es frustrante. Entonces vamos a hacer algo mucho más moderado. Y es muy interesante que entonces este libro en muchos sentidos es el opuesto de ese primero, porque es de algo que yo en realidad no trabajo mucho, ni es que sean de mis áreas centrales de interés, sino que ya siendo así muy honestos acerca de cómo terminó existiendo este libro, es porque Ernesto Sosa venía mucho al instituto. Okay. ¿No? No sé quién lo invitaba, supongo que Margarita Valdés, pero el chiste es que cada rato venía a dar una conferencia, una ponencia en un coloquio, y pues yo no me dedico a las cosas que se dedica Ernesto Sosa, no me dedico a la epistemología, pero pues uno iba, ¿no? Como buen investigador en el instituto en el que estás trabajando, pues vas a ver pues, a oír a los invitados, y la primera vez, órale. La segunda vez, órale. Ya después de no sé cuántas veces que vino, dije, esto ya me lo sé. Yo podría
escribir la próxima ponencia de Sosa, porque ya sé qué es lo que dice, ya sé cómo funciona su teoría, está muy interesante, pero yo podría escribir el próximo paper de Sosa y dije, pues vamos a hacer eso, ¿no? Exactamente, creo que sí puedo hacerlo, creo que ya lo entendí lo suficiente como para poder decirlo en mis palabras. Pero como tú sabes, la teoría, estamos hablando más que nada de lo que se llama la teoría de las virtudes epistémicas, ¿no? Entonces, lo que hace Sosa ahí es pues tomar la noción de virtud, que es una noción eminentemente ética, y aplicarla al conocimiento, ¿no? Entonces, hablar de virtudes para hablar de conocimiento, y eso era novedoso, de Ernesto, y efectivamente pues es muy interesante lo que logra hacer de mostrar cosas en las que se parece lo ético y lo epistémico, lo de conocimiento. Entonces dije, pues ahí está, pues yo puedo hacer eso, ¿no? Efectivamente, porque ya que él juntó ética y epistemología, pues vamos a hacerlo con lo que yo sí sé, ¿no? Que es filosofía del lenguaje, ¿no? Entonces dije, ok, yo sé un poco de filosofía del lenguaje, pero sé lo suficiente como para saber que estas ideas se aplican también ahí, sí, ¿no? Entonces las apliqué a lo que en ese momento estaba muy de moda en filosofía del lenguaje, lo que se estaba trabajando en este instituto, que era cuestiones sobre contextualismo, ¿no? Sobre qué papel juega el contexto en determinar lo que queremos decir, ¿no? Entonces dije, pues estos temas que parecen muy distintos, yo voy a mostrar que son parecidos, y escribí un paper, que es lo que yo hago, repito. Fueron mis primeros papers en inglés aparte. Estoy muy contento con ese paper, escribí el paper, lo publiqué, lo presenté en ponencias internacionales y nadie lo leyó. O no sé si alguien lo leyó, pero el chiste es que nadie lo citó, no, la gente con la que yo quería interactuar a través de ese artículo, no la leyó. No tuvo ningún impacto en la literatura, como la mayoría de las cosas que escribimos. Es lo que suele pasar, justo en realidad. Pero ese sí me molestó, ¿no? Porque yo estaba muy orgulloso, estaba muy contento con ese trabajo, con esa investigación. Entonces hice algo que es un poco absurdo, que dije, pues está bien, entonces lo voy a escribirlo en español, pero expandir ese artículo en todo un libro. Entonces agarré ese artículo, las ideas de ese artículo y las desarrollé, porque dije, eso ya es algo mucho más sencillo que lo que traté de hacer con el primer libro. Sí. No es algo tan ambicioso, ya tengo una base, ya sé que más o menos está bien hecho, ya está publicado, ya son ideas que creo que sí funcionan, y simplemente desarrollarlas en español, pues a ver si una segunda oportunidad, darle a esas ideas, a ver si ahora sí, ahora sí tienen eco. Efectivamente, pues sí, ese desarrollo no es simplemente las mismas cosas que digo en el artículo, sino que efectivamente se añadieron otras nuevas, otras cosas que ya había aprendido en esos años, desde que escribí el artículo y ya escribí el libro, platicar con otra gente que se dedica a la epistemología, más cosas que había hecho en filosofía del lenguaje, cosas que estaban de moda y por lo tanto mucha gente hablaba a mi alrededor. En ese sentido sí es un libro que surgió mucho de diálogos, ¿no? Sí. Por eso digo que no es tanto mis ideas, sino cosas que he aprendido a dialogar con otra gente en muchas áreas, en filosofía del lenguaje, en teoría del conocimiento, cosas sobre vaguedad, cosas sobre metaética, sobre el concepto de responsabilidad, cosas metafísicas. Y entonces, por eso estoy muy contento de que pude hacerlo rápido. Sí. Así como el primero me tardó añísimos, lo hice, yo dije, tengo que hacerlo rápido, meses. En pocos meses lo terminé. Increíble. Y creo que quedó bien. Estoy muy contento. Sí. Te iba a decir que en cierta forma yo también pienso que este libro se hizo muy representativo de ti. O sea, mientras lo leía sí lo sentí de esa manera. Porque igual, si revisamos tu perfil en la página del instituto, aparece que has trabajado en unas 25 áreas de la filosofía distintas. Pero no es que trabaje en tantas áreas, sino que más bien las áreas no reflejan bien el trabajo que yo hago. Es decir, lo que yo hago son cosas que me interesa, pues son cuestiones que son como transversales a muchas áreas, ¿no? Entonces, por eso regreso a esta idea de Sosa, ¿no? De decir, él encuentra estas similitudes entre ética y epistemología, y yo dije, pues yo voy a ir más atrás, ¿no? O más arriba, si queramos, más abstracto, ¿no? Entonces, decir, no me interesa lo ético en tanto ético, lo epistemológico en tanto epistemológico, lo lingüístico en tanto lingüístico, sino que yo quiero ver qué tienen en común
todas estas diferentes áreas de la filosofía, áreas de la vida en general, ¿no? El conocer, el hablar, el tener que decidir qué hacer todo el día, hacer política, todas esas cosas que es lo que tienen en común y hacer una teoría a un nivel más abstracto. Sí. Que no sea una teoría ni ética, ni epistemológica, ni lingüística, pero que explique muchos fenómenos a esos niveles, ¿no? Entonces, por eso es que dices, bueno, ¿eso es ética? Pues no, pero toca problemas de ética. Tampoco es epistemología, pero toca teorías de epistemología. O sea, por eso es que parecería que estoy trabajando en muchas áreas, pero en realidad estoy trabajando en un área que no tiene nombre. Sí. Entonces, por eso, como la describo, sí, claro, metafilosofía. No sí, ajá, y justo cuando uno publica tiene que buscar dónde publicar y pues acaba cayendo en una u otra categoría, ¿no? Por eso es que la revista en la que publiqué el artículo se llama Metafilosofía. Precisamente porque, claro, una revista en la que puedo hablar acerca no de filosofía, no de temas de ética y semántica, sino de cómo hacemos ética y cómo hacemos semántica y cómo se puede hacer a un nivel más abstracto. Sí, claro. Sí, precisamente a eso me refería con que sentía que era muy representativo de ti, porque me parece que es un tema que acaba pasando por muchos lados, y lo cual me parece muy bueno, porque creo que sí se convierte en la posibilidad de ser una muy buena introducción para si a ti te interesa cosas de suerte moral o de cosas de suerte en epistemología, diferentes áreas. Creo que es un muy buen lugar para empezar, porque creo que justo abstraes bastante bien la discusión, diferentes áreas, y justo se puede aplicar en diferentes lugares. A mí me parece que eso es una de las grandes virtudes que... Pues muchísimas gracias. Yo voy a aceptar el halago, porque eso es lo que yo quería, y se siente bien que te digan que salió. Sí, creo que funciona bastante bien. Y bueno, pues justo ya entrando como más en materia respecto al libro, se me ocurrió que podíamos seguir justo la estructura clásica de un artículo y comenzar porque nos dijeras más o menos qué es lo que querías defender exactamente. Quizás igual no te compliques demasiado, si lo dices un poco podemos ir después desmenuzando y regresar al final a ver más o menos por dónde iba, ¿no? Pero ¿cuál era la intuición, la idea? Mira, yo creo que si pensamos en términos de intuiciones, las intuiciones realmente traté de que fueran muy básicas, ¿no? Cosas, sí. Decir cosas, empezar con cosas que cualquier persona que le haya dedicado 2 segundos a pensar sobre la suerte, sí. Te diría, claro, sí, eso es lo que es la suerte, ¿no? Entonces, la idea central es que cuando nosotros juzgamos algo, cuando nosotros decimos que algo está bien o algo está mal, o está bien hecho, está mal hecho, es malo, es bueno, o es conveniente, inconveniente, lo que tú quieras. Cuando nosotros hacemos estos juicios, los juicios mismos son ambiguos, ¿no? Cuando yo digo que algo está mal, puedo querer decir 2 cosas, que son muy distintas, aunque están muy relacionadas. Cuando digo que algo es malo o que algo está mal, por un lado puedo decir que es dañino, ¿no? O que es inconveniente, que tiene consecuencias negativas para nosotros, o positivas si digo que es bueno, ¿no? Sí. Y en ese sentido estoy hablando pues, de las consecuencias de lo que pasa en el mundo, y que hay cosas malas, y la gente hace cosas malas, y hay sufrimiento, y todas estas cosas, ¿no? Sí. Esta es una manera de hablar de lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay una segunda manera de hablar de lo que es bueno y lo que es malo, que es muy distinta, que es otra. Yo sí creo que es otro significado de bien, mal, bueno, malo, que tiene que ver no con que tanto las acciones de los otros nos hacen bien o nos hacen mal, con por qué la persona lo hizo, ¿no? Y más que nada, si actuó de manera responsable, ¿no? Entonces, a veces cuando queremos decir, híjoles, qué mal, no queremos decir, ay, qué daño hizo, cómo hiciste a la gente sufrir, sino no te hiciste responsable, no actuaste con suficiente cuidado, no tomaste en cuenta a los demás. O sea, algo que tiene que ver más como en el interior de la persona o lo que sucede antes de la acción, ¿no? Claro. Como que el primer sentido de malo tiene que ver con lo que sucede después de la acción, sí, con las consecuencias en el mundo, y mientras que lo primero, al contrario, tiene que ver con lo que pasa antes de la acción, qué tan bien preparado estabas, qué tanto cuidado pusiste en lo que hacías, qué tanto tomaste en consideración a los otros, qué tanto te adelantaste a las posibles consecuencias y cosas por el estilo. Y entonces, si hay algo, digamos, original en el libro, es defender que estas dos son cosas distintas. Pero casi siempre que uno dice que son distintas, en realidad lo que está diciendo es que están muy relacionadas. Y eso es lo que lo hace interesante y complicado, porque no solamente uno tiene que explicar qué cabe de cada colado, sino cómo es que están relacionados y por qué es que la gente las confunde.
¿no? Porque tradicionalmente se piensa que malo significa una sola cosa, que bien nada más es una sola cosa, y yo estoy tratando de argumentar que son dos y que hay que separarlas. Sí. Entonces, eso no suena a que se trata sobre la suerte, ¿verdad? pero obviamente, si tú piensas en la suerte, ahí es donde queda más claro que se separan. Cuando tú tienes suerte, puedes estar bien en un sentido y malo en el otro, o viceversa, dependiendo si tú tienes buena o mala suerte. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en la suerte, lo que te das cuenta es que estas dos cosas son distintas y que hay que separarlas. Sí, claro. Sí resume muy bien la idea del libro. Sí, muy claro. Creo que justo podemos empezar a pensar en... Bueno, justo por eso es la cuestión de la falibilidad, ¿no? De esta cuestión de que tú puedes hacer las cosas bien y aún así tener un resultado terrible justo por un accidente, esta serie de conceptos que tenemos al respecto, ¿no? Exactamente. Y justo como dices tú, creo que muchas veces lo mezclamos, ¿no? O sea, creo que tenemos muy mala relación con el error en general. O sea, los seres humanos así socialmente nos molesta muchísimo equivocarnos, a tal punto que justo muchas veces intentamos decir, no me equivoqué, lo que pasó es que justo, y por eso hay pretextos y cosas por el estilo, ¿no? Toda esta... Sí. Una cosa que me llamó mucho la atención y que también me motivó a escribir este libro, antes de que lo escribiera, estaba teniendo una conversación con mi hermana, que ella trabaja en el mundo de las administraciones y las empresas, cosas de las que sé muy poco. Entonces, yo ya estaba pensando en escribir el libro y entonces le pregunté, pues, por ejemplo, ahí cómo juzgan el desempeño de los ejecutivos y cosas por el estilo. Y ella me dijo, pues, por los resultados, así de sencillo. Si no entregas resultados, te corren. Y yo, oye, pero no te das cuenta que podría ser por alguna razón externa. Y decía, pues no importa, tuviste mala suerte, pues no importa. Pero si no entregaste los resultados, eso es lo único que importa. Sí. Y yo me quedé, wow, ¿no? Eso es... pues eso es una confusión, ¿no? De los dos sentidos de malo. Pues sí, qué malo que no entregaste los resultados, pero eso no significa que tú no hayas actuado bien, ¿no? O sea, un ejecutivo puede actuar de manera más responsable, cuidadosa y tomar todas las decisiones correctas y aún así no entregar los resultados esperados, ¿no? Y viceversa, ¿no? También una persona puede tener mucha suerte, que por razones externas a sus acciones se den los resultados que se esperaban y llevarse el crédito. Sí. ¿No? Entonces, por eso es que, pues, repito, es importante separar esas dos cosas. Y como tú lo dices muy bien, ¿no? Eso también cambia nuestra noción de error, sí. ¿No? Porque igual ahora vas a tener estos dos sentidos de errores. Sí. Error en el sentido de qué mal nos salieron las cosas y error en no hiciste lo que debías, ¿no? Sí. Entonces, si tú las separas, pues también hasta termina siendo más buena onda contigo mismo, sí. Y con los demás. Sí, más llevadero incluso justo a nivel de moral y de cómo te sientes tú con respecto a haberte equivocado, ¿no? Porque justo creo que eso es bien interesante. De pronto esto pareciera ser una cuestión teórica, así que está muy alejada, pero sí afecta mucho el cómo nos llevamos con esas cosas, porque como bien señalas en este ejemplo de los ejecutivos, muchas veces se les castiga o tienen consecuencias terribles las personas por una cuestión que acabó siendo de suerte. Y hay veces en las que sí, así es la vida, ¿no? A veces pues así pasó, te caíste, o sea, hiciste algún tipo de acción, tuvo una mala consecuencia, pero a veces el mismo sistema castiga todavía doblemente ese error, ¿no? Porque tenemos ese tipo de idea con respecto a eso, ¿no? O sea, pero fíjate que en el libro también insisto que eso no significa que si las consecuencias negativas de tus actos no dependieron de ti, por lo tanto no eres responsable. Claro. También eres responsable porque tú lo hiciste y sí son las consecuencias de tus actos, ¿no? Cuando tú asumes estas posiciones de responsabilidad frente a tus propios actos o más, si estás trabajando en equipo o si eres el líder de un grupo o tienes cualquiera de estas posiciones de poder, no es para eximir de responsabilidad. Exacto. A la gente, ¿no? Sino para también decir, son dos tipos de responsabilidad, dos maneras de ver acerca de qué es lo que tú debes de hacer, porque sí, o sea, no es que tu responsabilidad se acabe en el momento en el que actuaste. Sí, exacto. ¿No? También tienes que ser responsable de reconocer, por ejemplo, los efectos de tus actos, aun cuando tú no hayan sido tú. Como decimos, no era mi intención, que yo no quería, pero lo hiciste, ¿no? Entonces Exacto. También tienes que hacerte responsable de esto, pero al mismo tiempo no irte demasiado
a autoflagelarte por cosas que no estaban en tus manos, ¿no? Sino separarlas creo que te permite saber qué es lo que sí puedes cambiar, qué es lo que no puedes cambiar y entonces creo que te da mayor eficiencia y eficacia para lidiar con la frustración, con los errores, con simplemente que las cosas no salgan como queramos. Sí, justo yéndonos a terrenos específicos. Mientras leía tu libro, yo ahorita estoy haciendo cosas de filosofía de la medicina y de ética de la medicina, y pensé que justo es un área en la que pasa mucho esto, porque, por ejemplo, muchas veces o sea, nos cuesta trabajo aceptar nuestra falibilidad, tanto filosóficamente como personalmente, y, por ejemplo, en la cuestión de medicina, justo como es, y tú muchas veces pones que me parece muy importante de señalar esto, ¿no? Que es de... queremos no fallar y no nos molesta tanto el error, sobre todo porque justo son cosas muy importantes, ¿no? Justo en medicina quisiéramos no fallar, quisiéramos que toda operación salga perfecto, que cada vez que van a ponerle cualquier tipo de intravenosa a alguien salga perfectamente y no haya ningún tipo de error. Pero la realidad es que, por ejemplo, justo disciplinas como la medicina, en realidad hay muchas cosas que todavía no sabemos, muchas son de habilidad física y demás. Por ejemplo, otro ejemplo que ponía, el basquetbolista que tiene el tiro libre frente a la canasta, de pronto uno pensaría como de, pues si es una persona que es su actividad principal y tal, debería de hacerlo siempre perfecto, ¿no? Porque no hay un portero, una cosa pareciera ser como que debería de manejarlo perfecto, pero la realidad es que no, es decir, fallan muy seguido y en realidad así funciona y toca aceptar nuestra falibilidad, ¿no? Entonces creo que justo sí, bajando lo que decías hace un momento a este ejemplo de los médicos, de pronto esto no implicaría que no tengan responsabilidad y que... Existe la negligencia y existe también efectivamente la ética profesional del médico, pero también habría veces en las cuales el médico hizo todo lo que pudo y simplemente era una cuestión que incluso simplemente los conocimientos que tenemos actualmente no daban para solucionar ese tipo de problema, ¿no? Pero justo eso hace que, justo introduciendo el otro concepto que es la normatividad, justo tener esta conciencia de que nuestras normatividades es importante seguirlas y demás, pero tienen cierto alcance, ¿no? Y a partir de eso puedes tú hacer un juicio respecto a estos dos sentidos de bueno y malo, ¿no? Es decir, sí, lo que yo quiero es que no se te castigue, se aplique, digamos, las consecuencias de un sentido a acciones que deberían de aplicársele el otro, ¿no? Sí. Y efectivamente había estado leyendo muchas cosas de ética médica y también me estaban motivando a ver que ahí también se estaban manifestando estas distinciones. Entonces creo que sí entendiste muy bien. Pero sí quisiera añadir que las circunstancias muchas veces son otras personas, ¿no? Claro. O sea, no es que tengamos que aceptar que las cosas ya son como son fuera de nosotros, ¿no? No existen solamente las responsabilidades individuales, también existen las responsabilidades institucionales, las responsabilidades de la comunidad, de todos como sociedad, y muchas de nuestras acciones ocurren en esos contextos en los cuales la razón por la cual solamente podemos llegar hasta aquí no es nada más pues porque, no sé, no hicimos el esfuerzo extra o no estábamos bien preparados, sino porque el resto de nosotros, el resto de la comunidad, el resto del mundo tampoco ha hecho su parte para que podamos llegar más allá, especialmente si sabemos que algo es importante, ¿no? Entonces, sí, también creo que tampoco quiero dejar como otra vez. Parecería que sería muy fácil utilizar ese tipo de teorías simplemente para excluir de responsabilidades a las instituciones médicas o a la base política y económica. Y no, yo creo que sigue siendo agentes a los que se les tiene que dar responsabilidad, ¿no? O sea, lo que es interno, lo que es externo, siempre va a ser relativo, ¿no? Entonces, hay cosas que sí efectivamente están absolutamente fuera de nuestras manos, pero cuando hablamos de cosas, también lo trato de decir en el libro, cuando decimos que qué es lo que podemos o no podemos hacer, esto es, pues sí, relativo y gradual, es decir, puede que en este momento no pueda hacer nada por este caso, pero si ya sé que aquí pasó algo malo, pues estar más preparado la siguiente vez o hacer un esfuerzo conjunto para que la próxima persona que esté en situaciones similares pueda hacer más de lo que yo hice y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aunque efectivamente cuando vas a los ejemplos, pues parece muy sencilla la teoría y estoy hablando de un individuo haciendo una acción, yo creo que sí hay que pensarlo también en un sentido más holista.
Sí, claro. En realidad justo eso habla en realidad lo complejo que son este tipo de fenómenos y de problemáticas, ¿no? O sea, incluso regresando al ejemplo deportivo del jugador de básquetbol, sí. O sea, también el hecho de que el jugador de básquetbol marque o no los puntos, muchas veces va a depender de todos los compañeros, pero aparte del director técnico y aparte de si también el fisioterapeuta del equipo hizo el trabajo correctamente y luego también si qué pasaba justo las cuestiones ambientales y demás que puede haber de la temperatura, que eso modifica cosas y modifica también cómo funciona el cuerpo, que esas son las cosas que no podemos quizás controlar, pero sí no tenemos todas estas serie de entramado que va a causar que acaba entrando o no a la canasta, o en casos un poquito más fuertes, que acabe siendo correcto no un tratamiento médico, ¿no? O una operación. Es lo que me gusta de la filosofía. O sea, los conceptos son simples. Sí, ya cuando los aplicas a la realidad, te das cuenta que esta realidad es muy, 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 muy rica. Sí. Y que esos conceptos simples arrojan muchísima luz sobre lo concreto, ¿no? Entonces, por eso me gusta, o sea, conceptos tan grandes como el de normatividad, ¿no? Que tiene que ver con cómo tomamos decisiones a todos los niveles, desde la normatividad estética que aplico para por qué me compro estos calcetines en vez de otros que me hubieran costado lo mismo, hasta la normatividad política que nos dice qué dirección le debemos dar al país. Estamos hablando de conceptos muy, 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 muy abstractos y muy, 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 muy generales. Entonces, si la teoría funciona, tiene que funcionar para todo ese tipo de decisiones, para decisiones acerca de dónde poner la luz a la hora de filmar, o la decisión de si vas a tener un hijo o no, ¿no? Creo que si la teoría funciona, tiene que funcionar a todos esos niveles. Sí, sí, claro. Sí, como dices, sí, es algo de las cosas muy padre de los conceptos filosóficos y de cómo funcionan. Sí, dedíquense a la filosofía, es padre, se lo recomiendo. Si están pensando qué estudiar, estudien filosofía. Bueno, y justo siguiendo con esta parte de la cuestión de que somos falibles y demás, en una parte pones un ejemplo que a mí me gustó mucho, que justo habla de cómo funciona el razonamiento y su relación con la lógica clásica, ¿no? Que justo originalmente pues tenemos la lógica clásica, si ustedes la llevaron en prepa o demás, pues se supone que es un modelo que habla de cómo se razona correctamente y... Bueno, obviamente yo voy a decir que no es que se supone, sino que eso es lo que estamos haciendo. Efectivamente, la lógica nos da las pautas normativas de cuando un razonamiento es correcto. Exacto. Sí, pero justo como tú lo mencionas muy bien, la relación luego no es tan directa como quisiéramos entre la lógica clásica formal y cómo funcionamos nuestro razonamiento, ¿no? No es que sean uno a uno. Ah, claro, porque ahí ya estamos hablando de cómo de hecho funciona el razonamiento, no cómo es que sería correcto razonar. Pero efectivamente, para explicar cómo es correcto razonar, los principios abstractos de la lógica funcionan perfectamente. Sí. Sí, hay justo... Ya sé que hay gente que piensa que no, pero están equivocados. Sí, es una discusión fuerte para la gente. Sí, es que otra vez, cuando llegué a este instituto a trabajar, pues yo venía a trabajar lógica, a hacer lógica, yo había hecho mi doctorado en lógica, y llego aquí al instituto y me encuentro toda esta gente haciendo filosofía de la ciencia, epistemología naturalizada, que decían cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, la lógica, la verdad, es una muy mala teoría del razonamiento, porque no nos puede decir bien qué es lo que está bien o mal razonar. Y yo iba a sus seminarios, iba a sus conferencias, yo decía, ¿de qué están hablando? Nada de lo que están diciendo muestra lo que están diciendo, ¿no? Efectivamente, no, claro que no hay nada... ningún experimento va a demostrar que modus ponens no funciona o cosas por el estilo, ¿no? Ahí hay como otra vez una confusión. Sí. Y esa es otra de las motivaciones para hacer esta distinción, porque yo creo que efectivamente la confusión que estaba ahí entre la gente que pensaba que la lógica no era una buena teoría del razonamiento era precisamente porque no distinguía estos dos sentidos, ¿no? Un sentido acerca de simplemente lo que es, digamos, correcto objetivamente, independientemente de quién lo haga, sino simplemente... ves que decía que hay estos dos sentidos de claro. Correcto, ¿no? Entonces el primero tiene que ver más como con las consecuencias de tus actos, cómo son las cosas independientemente de ti, y en ese sentido de correcto, la lógica es impecable.
Sí. No hay ningún problema. Efectivamente, si tú piensas siguiendo la lógica deductiva, pues tus consecuencias van a mantener el mismo valor de verdad, van a seguir siendo verdaderas, no hay vuelta de hoja. ¿Sí? Sí. Pero si tú lo que quieres decir por razonar correctamente es el segundo sentido de correctamente, ¿no? Es decir, como tú, como bien dices, una persona que eres falible, que tienes poco tiempo para razonar, que puedes estar cansado un día y otro estar muy concentrado, que para ciertas cuestiones tienes tiempo, pero para otras no, algunas son más importantes. ¿Cómo es responsable razonar, ¿no? Como una teoría del razonamiento, como una actividad que hacen humanos en circunstancias concretas y que decidir cómo deben de actuar tiene que ver no solamente con lo que la lógica nos dice que sería correcto razonar, sino cómo administramos de una manera responsable, de una manera concienzuda los recursos limitados que tenemos, el tiempo limitado que tenemos, la atención limitada que tenemos, cómo distribuimos bien responsabilidades de no dedicarle demasiado tiempo a algo que es trivial y muy poco tiempo a decisiones que son importantes. Todas estas preguntas también son preguntas importantes para explicar el razonamiento y qué es lo que es razonar bien, pero en un sentido importante no son preguntas lógicas. Sí. ¿No? O sea, la lógica está haciendo bien lo suyo dentro de ese primer sentido de correcto, pero para este segundo sentido de correcto necesitamos otro tipo de teorías. Sí, y creo que justo pones un ejemplo que quiero rescatar acá, okay. Y que justo el Departamento de Arte nos hizo un material aquí maravilloso para que lo mostráramos, que el Departamento de Arte soy yo también. Sí, entonces primero ponías justo este ejemplo de decir así como de imaginémonos que hay un establecimiento que vende bebidas alcohólicas y entonces queremos saber si están respetando la regla de que ningún menor de edad debe consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Y entonces sería preguntarles a la audiencia como de qué tendrían que buscar, o sea, qué sería lo que tendrían que encontrar en ese lugar para demostrar que ese establecimiento no está cumpliendo la regla. Y bueno, si les doy, piénselo tantito, pero creo que es bastante obvio, como dices tú, la mayoría de la gente lo responde correctamente, pues hay que buscar a ver si hay una persona que no demuestre su mayoría de edad, o sea, que no sea mayoría de edad y que está bebiendo alcohol, ¿no? Si tenemos esas cosas, ya está, parece bastante obvio, todo el mundo sabría qué hacer, ¿no? Los polis lo hacen todo el tiempo, parece que la mayoría de las personas lo pueden hacer. Exactamente, si tú ves una persona mayor, ni te importa si está bebiendo o no, ajá. Y si ves una persona que no está bebiendo alcohol, no te importa si está... Si es menor o no. Si es menor, solo te importa ese caso en el cual es menor de edad y está bebiendo. Exactamente. Ajá. Entonces, parece ser que entonces somos buenos con este tipo de regla, ¿no? Pero tenemos este otro ejemplo que implica estas tarjetitas, ¿no? Entonces, ahora si me ayudas con dos, ponerlas de este lado. Entonces, tenemos estas tarjetitas, ¿no? Que usted puede ver ahí. Y tenemos esta regla que les voy a mostrar por acá, que es esta. La regla para estas tarjetas que deben seguir es esta que les estoy poniendo acá. ¿Ahí lo tienes? Sí, que se las leo. Es si una carta tiene el número par de un lado, del otro lado tiene que tener una vocal, ¿no? Entonces tenemos aquí una A, un 3, un 8 y una R, ¿no? Entonces la pregunta sería que ustedes nos digan cuáles son las dos que voltearían para comprobar que esa regla, más bien para tratar de mostrar que esa regla sí es falsa, si no es verdadera. Y parece ser que, bueno, les damos un segundo para que lo piensen, a ver qué harían ustedes. Voy a volver a leer la regla porque es importante. Sí. Si una carta tiene un número par de un lado, del otro lado tiene una vocal. Y ustedes tienen que ver si estas 4 cartas cumplen esa regla o no. Correcto. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que tiende a pasar, Axel, regularmente? Pues dice, si una carta tiene un número par de un lado, del otro lado, entonces pues buscas las que tengan un número par de este lado, ¿no? ¿Qué entonces, sería? que esta, ajá. La volteas. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y dices, no, pues ya no, porque este no tiene una vocal. Tiene un número par de un lado y no tiene una vocal. Y ya con eso ya se... No, si es una vocal, es una U. Ah, la U es la vocal. Espérenme tantito ahí. Ahí tuvimos un pequeño error por parte del Departamento de Arte. Ténganles paciencia, es que es su primer día. Pero el experimento es más o menos así. Si piensan como la mayoría de las personas, la primera que piensan en voltear es el 8, porque es un número par y entonces del otro lado tiene que tener una vocal, ¿no? Entonces vamos a voltearla y efectivamente tiene una vocal. Entonces hasta aquí vamos perfecto. ¿Y cuál otra voltean? De nuevo, si son como la mayoría de las personas, la siguiente que voltean es la A, porque es una vocal. Entonces dicen del otro lado debería tener un número par. Y la volteamos y efectivamente tiene un número par.
Entonces, pues ya acabó el video y cuídense. No, hubo un pequeño error en este razonamiento. A ver, intenten pensar cuál puede ser. Recordemos nuestra regla, ¿no? Si una tarjeta tiene un número par de un lado, del otro tiene que tener una vocal. Si ponemos esto en términos formales, se ve más o menos así. Para toda X, que en este caso es una tarjeta, si cumple la condición P, que es tener un número par, debe cumplir la condición Q, que es que del otro lado tiene una vocal. ¿Cómo hacemos que esta regla sea falsa? En realidad, la regla solamente aplica para las tarjetas que tienen un número par de un lado. Si no tienen un número par, no nos dice absolutamente nada de ellas. Y es más, si lo piensan, si del otro lado lo que tenemos es una vocal, ya en automático esa regla va a ser cierta, como en el caso de la A. La A, aunque del otro lado tuviera un asterisco o cualquier otra cosa, no va a ser falsa la regla, porque la regla solamente nos está hablando de las cosas que tengan un número par de un lado. ¿Cómo se vería entonces un contraejemplo que hiciera falsa esa regla? Se ve así. Una X, es decir, una tarjeta que cumpla la condición de tener un número par de un lado y que del otro lado no tenga la condición Q, que es tener una vocal. Que en términos más sencillos es esto. Una tarjeta que tenga un número par de un lado y no tenga una vocal del otro. Si regresamos a ver nuestras tarjetas, ¿cuál es la que puede cumplir esa condición? Exacto, la R. Porque la R no es una vocal. Entonces, si del otro lado llegara a tener un número par como el 4, eso haría que la regla no se esté cumpliendo. Por lo tanto, el resultado es que la regla es falsa para este conjunto de tarjetas. ¿Qué tal les fue? Bueno, regresamos al estudio para seguir platicando con Axel y con Axel también. Sí, y es bien curioso porque, por ejemplo, ahorita que nos hicimos bolas también nosotros mismos, una cosa que marcas en el libro es que incluso los estudiantes de lógica, o sea, que justo es gente que conoce este tipo de reglas y demás, y si fuera un examen lo responderían perfecto y demás, y te lo pueden explicar así, hacer la metalógica de eso y todo el rollo. A mí cuando me lo hicieron la primera vez, también lo hice igual que ustedes. Lo hice mal. Bueno, supongo que ustedes lo hicieron mal. Ni modo. Es lo más probable. Es lo más probable. Sí, la primera vez que yo lo hice también lo hice mal, claro, por supuesto. Dije, claro, hay que voltear la A. Sí. Tal vez súper intuitivo. Ajá, súper intuitivo. Y después dices, claro. Sí, entonces justo creo que marca muy bien esta diferencia entre lo que por un lado es la formalidad y te puedes volver muy bueno haciendo esa herramienta, pero sigues siendo un ser humano y tu razonamiento tiene otro tipo de condiciones, ¿no? Exactamente. Entonces, este ejemplo lo utilizo por dos razones. Sí. Primero, porque efectivamente la gente, repito que cuando yo llegué a este instituto y me querían decir que la lógica no era una buena teoría de la normatividad, siempre sacaban ese ejemplo, ¿no? Sí. Entonces decían, ya está, ya ves, si la lógica fuera la manera correcta de razonar, entonces tendríamos que concluir que todos nosotros no razonamos bien, porque no nos sale ese simple ejercicio que desde el punto de vista de lógica formal es súper simple. Entonces, si no podemos hacer razonamientos así de simples según la lógica, entonces tenemos dos opciones. O bien tenemos que aceptar que pues, no razonamos bien, somos bastante brutos, o la lógica está mal. Entonces, mucha gente concluyó que la lógica estaba mal. Yo no, obviamente. Lo que yo concluí es, claro que no, estamos hablando de dos cosas distintas. Obviamente que sigue siendo correcto voltear la carta que no volteamos. Pero eso no significa que, por lo tanto, el hecho que no la hayamos volteado muestra que no sabemos razonar. Sino que muestra, como bien acaba de decir Axel, que cómo debemos razonar depende de muchas otras cosas y no solamente de cuál sería el razonamiento correcto desde un punto de vista objetivo, sino que tiene que ver con pues, cómo vamos a distribuir nuestros recursos, bueno, las cosas que tú ya mencionaste. Hemos venido platicando, sí. Sí, y justo creo que a mí me parece como muy interesante como esta parte también, porque justo habla de cómo, como dices tú, el contexto, la manera en la que están sucediendo las cosas, afecta mucho hasta qué punto puedes seguir una normativa de manera perfecta, ¿no? Y no sé si, pensé yo en este ejemplo del caso del milagro en el Hudson, que es es un avión que acabó aterrizando en el río Hudson, que iba a haber un terrible accidente. Hay una película que se llama Sully con Tom Hanks. Ajá.
Sí, y justo una cosa que al menos en la película lo plantean así, no sé qué tanto fue así en la real, pero en el juicio querían acusar al piloto de no haberlo hecho perfecto, porque hacían una simulación con pilotos jóvenes, así en un simulador y con aire acondicionado y demás, y que trataban de hacer el mismo tipo de operación y pensaban que no tuvo que haber aterrizado ahí, había tiempo suficiente para que el avión regresara y aterrizara en un aeropuerto y todo saliera perfecto, ¿no? La cosa es que justo el argumento que se dio legalmente fue como de, a ver, hagan esa simulación, pero métanle unos minutos de razonamiento de crisis, de te está pasando esto, ¿qué vas a hacer? Tienes que rápido recordar qué está pasando. Y le agregaban esos par de minutitos, volvían a hacer la simulación y ya no lograban llegar al aeropuerto, se caía, se estrellaba en la ciudad de Nueva York, digamos, ¿no? Excelente ejemplo, efectivamente. Exacto. Y eso te muestra como esta distinción, ¿no? Entonces, en ese caso, justo lo mejor que se pudo hacer, o sea, es decir, él había hecho correctamente su normatividad, hizo lo mejor que tenía en ese caso, y en ese caso aterrizar en el Hudson sí fue un acto heroico y no era un acto de negligencia, ¿no? Porque ese es otro concepto que va a jugar un papel central en todas estas teorías, que es el de riesgo, ¿no? Es decir, los riesgos son inevitables. En muchos casos. Casi en todo lo que hacemos estamos corriendo riesgos, ¿sí? Pero el hecho de que corramos un riesgo nos obliga a tener el cuidado de estar preparados, de decidir cuáles riesgos son razonables tomar y cuáles no, ¿no? Y como tú me acabas de decir, la respuesta no es obvia. Y muchas veces el tiempo que tenemos para tomar esa decisión es instantáneo. Entonces, como tú bien dices, sería injusto evaluar el desempeño de una persona que está tomando decisiones así de complicadas con tan poco tiempo por unas visiones demasiado objetivas de lo que es arriesgado o no arriesgado, ¿no? Entonces, una buena teoría, otra vez, va a hacer distinguir estos dos sentidos de lo que hace que un riesgo sea pues valga la pena tomarse y cuáles no. Sí, exacto. Sí, justo ya, bueno, ya empezando a irnos hacia el cierre de la charla. Qué pena. Quería que habláramos justo un poquillo más de quizás algunos ejemplos como muy de la vida cotidiana, como este tipo de cosas, porque creo que en realidad, justo es otra cosa que dice en el libro, en realidad esto no es, o sea, no necesitas irte hasta el caso del avión y demás, sino que en la vida en general, todo el tiempo tenemos recursos limitados, ¿no? O sea, tenemos que estar haciendo eso todas las mañanas, pues, o sea, decidir que tengo un tiempo limitado, tengo muchas cosas que hacer y pues me toca tomar decisiones, ¿no? Ok, entonces ya me preguntabas que cuál sería como la tesis principal, pero también podemos hablar como de una moraleja principal, ¿no? Ah, sí, está claro. Entonces, ustedes que quieren vivir su vida bien, que quieren tener una buena vida, creo que si uno distingue estas dos cosas, uno se da cuenta de que uno tiene la responsabilidad de cuál de los dos criterios va a aplicar en un caso. ¿Okay? Entonces, si tú tienes un problema con una persona y sabes que lo que hizo fue, te dañó o creó problemas o tuvo consecuencias negativas, pero sabes que no tenía malas intenciones, que hizo lo mejor que pudo, que no fue negligente, porque tal vez sí pudo haber hecho más, pero lo que hizo es dentro de lo que cabe que se podría esperarse. Tienes tú esas dos opciones de decir, bueno, pero salió mal, y señalarle con el dedo, o decir, disculpo porque entiendo que lo que hizo estuvo bien. La decisión es tuya. Tú tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser. Si quieres ser la persona que anda señalando la parte negativa o que está reconociendo la parte positiva. Y lo mismo pasa al revés. Si al contrario tú ves que las cosas salen bien, pero la persona, pues no podemos decir que efectivamente fue ella la que causó esas cosas positivas. Otra vez, tú tienes la opción de agradecer lo positivo independientemente de cómo haya sucedido o señalar, pero tuviste suerte. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Pues obviamente yo creo que debes de ser la persona que diga, que acepte las cosas buenas que vienen, aunque hayan sido por suerte, y digas qué chido que las cosas salieron bien, cuando salieron bien, y cuando las cosas salieron mal, decir, bueno, pues vamos a ver si se hizo lo mejor que se pudo, ¿no? Sí. Entonces, cuando hago esta división, realmente es para eso, para que te des cuenta de que no puedes simplemente decir, no, mira, eso estuvo mal, yo nada más lo estoy señalando, porque de hecho estuvo mal. Sí, eso estuvo mal, pero también hay otras cosas que estuvieron bien, ¿no? A veces lo que está mal también está bien, y a veces lo que está bien, a veces también está mal. Y eso pasa todo el tiempo, y eso hace que te pone a ti en la decisión de decir, bueno, pero yo voy a mencionar la parte que está bien o voy a mencionar la parte que está mal. Sí.
Sí, como pones en el libro, eso pareciera contradictorio, pero en realidad Pero no, lo es, o sea, exactamente. justo. Sí, entonces, sean buenas, el mundo les permite ser buenas personas, perdonar, disculpar, entender a los otros. Todo este espacio se abre, ¿no? A través de la interpretación de las cosas que están sucediendo, ¿no? Sí, claro. Y especialmente cuando a la persona que están juzgando es a ustedes mismos, ¿no? O sea, les permite decir, ok, las cosas no salieron bien, pero ¿yo qué hice? Yo reconocer lo que yo hice, reconocer el esfuerzo y cosas por el estilo, o al revés, decir, pues qué chido que tuve suerte, qué bueno que tuve suerte, la próxima vez no voy a descansar tanto en la suerte, pero ahora no es para lamentarse, sino para decir, qué bueno que las cosas salieron bien, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, digo, y creo que justo en la cuestión de relaciones personales hay un montón de ejemplos con respecto a eso, ¿no? Cosas como preparar una fiesta de cumpleaños y que la fiesta salga bien. O sea, es una cosa muy mundana y demás cosas, pero justo, ¿no? A veces le pones todo el esfuerzo del mundo, que todo salga perfecto y compraste las cosas favoritas de la persona y demás cosas y hay un tormentón así en un momento en el que no debió haber. Y eso te echa todo para abajo. Y hay veces en las cuales no hiciste nada, pero resulta que los invitados trajeron un montón de cosas y hiciste un fiestón y qué bueno, ¿no? Exacto. Pero justo sí es una cosa que tenemos ahí, es un fenómeno que está por todos lados y justo como dices tú, al final esto lo que nos da es un marco desde el cual ya podemos nosotros decidir qué hacer, ¿no? O sea, qué tipo de juicio queremos emitir y demás. Una segunda cosa de la que sí me gustaría hablar es que cuando uno escribe un libro, muy poca gente lo lee completo. Y eso hace una gran diferencia, porque afortunadamente sí, mucha gente ha leído mi libro, estoy muy agradecido, han aparecido reseñas, la gente ha hablado de él, lo han citado y todo eso, pero casi nadie las últimas páginas. El libro está dividido en 3 partes, ¿no? Que son como 3 ideas distintas, y casi nadie habla de la tercera. Sí. Y casi todo lo que hemos hablado en esta misma entrevista también tiene que ver con las primeras 2 ideas. Sí. Y efectivamente son centrales. Sí. Pero yo estoy muy contento con la tercera y creo que hay cosas muy interesantes ahí que me gustaría que la leyeran. Lean la tercera parte, leanlo completo, por supuesto, pero especialmente lean la tercera parte, porque la tercera parte tiene que ver con la noción de consecuencia, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir que tú hayas hecho algo? Eso significa que también hiciste otra cosa porque fue consecuencia de ella. Cuando tu responsabilidad se transmite a otras cosas, cuando es que no, qué es lo que... Entonces, como que las 2 primeras partes del libro tienen que ver, como tú bien dijiste, se pueden analizar en términos de una acción. ¿Okay? En cambio, ya la tercera es qué pasa cuando tenemos sistemas de acciones, ¿no? Cuando una acción se compone con otra, tiene consecuencias de otras acciones que puedo hacer, cuando a veces algunas consecuencias son inmediatas, pero otras son muy inmediatas, ¿no? Y tienen que ver con no solamente lo que tú hiciste en este momento, sino con lo que haces después, con lo que hacen otras personas y cosas por el estilo, y cómo esto complejiza nuestras decisiones, ¿no? Porque todo lo que acabamos de decir, pues funciona muy bien cuando el resultado es más o menos inmediato, es más o menos predecible, las sorpresas son pocas, pero la mayoría de las veces las cosas no son así, ¿no? La mayoría de las veces es muy difícil poder rastrear los actos a exactamente cuáles fueron sus causas, cuando algo es causa, pero aún así no es responsable, cómo distinguimos estos dos sentidos, y eso es algo de lo que casi no se habla cuando se lee el libro, pocos lectores le has puesto atención, pero tiene que ver con muchos de los juicios que hacemos, tienen que ver con este tipo de acciones que no son tan simples, sino que están complejizadas, tienen diferentes partes y las diferentes partes se componen de maneras complejas. Entonces sí, por eso quería, antes de terminar la entrevista, hablar de este tipo de ejemplos. Y ya que te gustan las historias, les voy a contar una historia que uso mucho que uso en el libro para ilustrar cuál es el problema en esta tercera parte. Entonces, imagínate que, bueno, tú ya la leíste, pero de todos modos te la voy a contar. Que tú me prestas 5 pesos, ¿ok? Y ya, y me los prestas y pues yo me hago loco. Y varios días después, tú me dices, oye, devuélveme, pues págame los 5 pesos que te presté. Y yo te digo, ok, sí, debo de darte 5 pesos, ¿verdad? Híjoles, déjame ver qué traigo, ¿no? Esto saco
saco mis monedas y efectivamente tengo 5 pesos. Tengo 5 monedas de a peso y te digo, ok, según tú yo te debo 5 pesos, ¿verdad? Este peso de aquí, ¿te lo tengo que dar? Dice, no, te tengo que dar un peso, pero no ¿verdad? Lo mismo pasa con este segundo y así con los otros 5. Entonces, aunque te debo 5 pesos, ninguno de estos 5 pesos es el que te debo dar. Por lo tanto, en realidad no te debo dar estos 5 pesos. Entonces, hay un sentido en el cual te debo dar 5 pesos y otro sentido en el que no. Y esto suena, por supuesto, extrañísimo. Y eso es otra vez por separar cosas que deben ir juntas. ¿No? En este caso, agarro esta responsabilidad que tengo contigo, que es compleja, que es de estos 5 pesos y que es, en cierto sentido, indeterminada, y la comparo con y a la hora de dividirlos, pues se disuelve esa responsabilidad. Entonces, cuando pensamos en responsabilidades, muchas veces no hay que pensar, si tenemos una visión demasiado atómica de nuestros propios actos, vamos a perder muchas responsabilidades importantes. Porque muchas responsabilidades no se dan al nivel de esta sencilla acción, sino como esta sencilla acción es parte de una acción más compleja que sí debo de hacer. ¿Sí? Entonces, y esto pasa todo el tiempo, ¿no? Se ha escrito mucho, por ejemplo, de las responsabilidades que tenemos, por ejemplo, con el calentamiento global. Y es como los 5 pesos, ¿no? O sea, bueno, si pienso en cada pequeña acción que yo podría hacer para por lo menos disminuir el impacto que tengo sobre el medio ambiente, pues voy a decir, bueno, en realidad no tengo que hacer esta no va a ser una gran diferencia. Y la siguiente tampoco. La siguiente tampoco. Y terminamos con que ninguna hace una gran diferencia, lo cual es falso, porque efectivamente todas hacen una diferencia. Pero el error es que las pensamos en aislado en vez de parte de un sistema de acciones que son a las que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces esa tercera parte del libro se dedica a ese tipo de responsabilidades y a ese tipo de juicios normativos. Y por eso es que yo creo que es importante y sí me gustaría que leyeran el libro completo para que no se perdaran esta última parte que tiene que ver con responsabilidades colectivas, con responsabilidades políticas, pero hasta en ejemplos tan sencillos como los 5 pesos que te acabo de dar, sí, se manifiesta la importancia de no... de que a veces cuando hablamos del análisis suena como muy bueno, hay que analizar los problemas y separarlos en sus partes, pero lo que quiero mostrar ahí es que a veces cuando dividimos las cosas en sus partes, perdemos algo también, ¿no? Y algo normativo, algo importante acerca de lo que debemos o no debemos hacer. Entonces, por eso quería no dejarlo sin mencionar. Sí, leí el libro completo, ¿verdad? Excelente, muy bien, gracias. Sí, que justo creo que en ese sentido, y en realidad también hay muchos ejemplos de este tipo en la vida cotidiana, o sea, también es como esta cuestión del daño que nos hacen los alimentos, por ejemplo, es decir, que justo es un pequeño riesgo de cada uno, pero una vez que sumas todos los riesgos que uno toma en el día, el tipo de productos que se come, pues acabas teniendo, y justo acabas siendo responsable a cierto punto. Justo, creo que de nuevo es eso, que me parece que es mostrar esta complejidad que tienen este tipo de problemas, ¿no? Y sí, es justo en la parte final del libro, igual me gustó mucho como esta propuesta que haces incluso gráfica, de cómo puedes tratar dependiendo del área en el que estés, dar cierta luz respecto a cómo obtener estos criterios de considerar estos dos sentidos de bueno y de malo, ¿no? Respecto a las normatividades. Sí, porque otra vez, cuando pensamos en nuestros actos y en nuestro espacio de acción y de influencia, no es que exista algo así como un límite de hasta aquí llego yo y luego están los demás. En realidad es un continuo muy vago y con muchas zonas gris. Entonces tenemos que pensarlo igual de esa manera, ¿no? Cuando están en la zona gris, pues depende de ti si quieres hacerte responsable de eso o si quieres lavarte las manos y decir, eso ya no está en mis manos. Ya no está mi responsabilidad. Uh-huh. Sí. Sí, tengo que gustar los gráficos que pones, creo que hacen bastante bien el trabajo de poner ese tipo de casos. Muchas gracias. Y sí, que muestran que son muy cosas muy complejos y demás, y de nuevo que vale la pena seguir pensando. Efectivamente, si hubiera escrito este libro ahora, o si hay alguna vez una segunda parte, tendría que ver todos estos otros problemas, problemas nuevos. Sí, justo creo que es cualquier trabajo que uno termina es bien difícil. Cuando decir hasta aquí, porque uno puede seguir infinitamente. Eso fue lo que me pasó con el primer libro, por eso fueron tantos años, ¿no? En cambio, en efectivamente me dije, yo sé que hay muchas cosas que todavía podría haber dicho más, tal vez otros autores que pude haber tomado en consideración, pero
nada, efectivamente, si es parte de lo que está diciendo mi libro, es que ningún trabajo va a ser perfecto, sería absurdo que yo no aplicara esto a mi propio trabajo y siguiera trabajando y trabajando en lo mismo. Entonces ya está allá afuera, ya está para que las demás personas me digan que estuvo mal, que estuvo bien si algo, que les sirvió y qué cosas, pues sí, podría haber hecho. Sí, claro. Podría haber hecho mejor en otras circunstancias. Pero en las circunstancias en las que estaba, esto es lo que pude hacer y lo hice. Sí, creo que lo hiciste muy bien, la verdad es un Muchas gracias. buen libro. Bueno, sí, ahora sí, justo ya empezando ahora sí con las conclusiones y la despedida. Bueno, creo que también decirles que el libro está ahí disponible, todavía hay en librerías y también hay una versión digital, entonces lo pueden buscar en todos los portales y demás, están en varios lados. Creo que es un libro que vale la pena y es muy estimulante en muchos sentidos. También si se dedican a la filosofía y quieren echar una cosa para... Me parece que hace eso de que te abre la posibilidad de diferentes discusiones, que igual y quizás no la totalidad del libro, pero puede haber unas partecitas que te interesen y por ahí puede ser un buen comienzo. Para mí me resultó muy estimulante. Otra cosa que quiero decir acerca del libro es que está estructurado de la siguiente manera. Cada capítulo empieza con cosas súper intuitivas, ¿no? Todas estas que hemos estado mencionando, que pues sí, cualquiera las puede ver, y se va haciendo más y más técnico conforme avanza el capítulo. Entonces está hecho de esa manera para que ustedes empiecen a leer y donde ya se aburran, pasen al siguiente capítulo. Porque otra vez va a volver a empezar desde lo intuitivo y otra vez hasta que lleguen y pasan al siguiente. No es que tengan que leerlo así, tener que pasar todo lo técnico del primer capítulo para pasar al segundo, sino que está escrito de esa manera para que cualquiera, al nivel de interés que tenga o al nivel de clavadez que tengan, que si les gustan, a ustedes les gustan los detalles ahí técnicos acerca de exactamente cómo vamos a entender la suerte y cosas por el estilo, también puedan hacerlo. Pero está escrito de esta manera, entonces es como una introducción a la manera que pueden leerlos. Pueden leer simplemente las primeras páginas de cada capítulo y creo que se entiende también bastante bien. Sí, creo que tienes razón. Eso. Sí, así también lo traté de escribir, espero que haya sido una buena estrategia. Sí, la verdad es que sí. Sí, creo que funciona bastante bien. Bueno, no sé si quieras alguna otra cosa más que se te quede en el tintero que quieras agregar. Esperen los próximos libros. Eso, sí, también. Sí, y bueno, no, la verdad, muchísimas gracias. La verdad, el que alguien haya leído tu libro es un súper privilegio. Cuando tú lees el libro de alguien, le estás haciendo estás haciendo que el trabajo de la otra persona cumpla su propósito, ¿no? Porque efectivamente los textos están ahí por la posibilidad de que alguien los lea. Entonces, cuando alguien de hecho los lee, uno queda súper agradecido porque realmente es valiosísimo. Le da sentido a todo el trabajo que pusiste. Entonces, empezando porque lo hayas leído, estoy muy agradecido. Y segundo, que tu lectura haya sido tan activa como para que te hayas tenido estas tan buenas preguntas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, no solamente por la invitación a tu podcast, sino por la seriedad que le pusiste a mis palabras. Gracias, la verdad. Sí. No, muchas gracias a ti. Igual, digo, como te decía, yo me parece que eras el invitado ideal para empezar con esta nueva época. Ojalá que nos dé mucha suerte. Efectivamente. Nos traiga mucha suerte haber empezado por este tema. Y sé que vienen muy buenos invitados. Ya por ahí anduve oyendo. Sí, ojalá que justo se queden por acá, estén ahí al pendiente de lo que vamos a estar haciendo con el podcast. Pueden revisar la página del Instituto de Investigaciones Filosóficas y también sus redes sociales. Creo que ya tenemos YouTube, tenemos TikTok, tenemos varias cosas. Entonces ahí también justo estar al pendiente. Siempre tenemos acá un montón de conversaciones bien interesantes. Por ejemplo, todos los miércoles está el seminario de investigadores, donde justo presentan cosas muy interesantes a las 12 y ese se transmite por YouTube en vivo, entonces lo pueden ver y sí, estar como muy al pendiente. Justo creo que lo mismo que mencionaba Axel, todo el trabajo que se hace en el instituto y parte del podcast está haciendo para eso, es que ese trabajo esté vivo y llegue a mayores audiencias y pues puedan ustedes tener acceso a estos temas bien interesantes, que hay un montón de gente que está trabajando. Y pues creo que sería todo en este caso. Muchísimas gracias, Axel, y muchísimas gracias al maestro Coronel allá en la producción y nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho.